Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy estamos en la sesión número 245, el del libro de Apocalipsis, el capítulo 11, la parte número 4. Hemos estado hablando y hemos estado comentando básicamente de una u otra manera los primeros versículos. Seguimos nuevamente analizándolos ya en esta vuelta de los primeros versículos, pero estamos tratando de ir un poquito más en detalle en versículo y versículo. Así que vamos a continuar en este del 22. Había visto algo perdón, del 2, capítulo 2, el versículo 2, pero ahorita vamos a ver la segunda parte, o sea, sería el versículo 2b. Recordemos que los versículos normalmente los dividen en dos, en el A, la parte A, que es la primera, y la parte B, que es la segunda parte. Pero voy a leer todo el versículo y nos enfocaremos en la segunda parte. Y dice, pero el patio habla del templo, obviamente, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque dice así, ha sido, perdón, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, entonces, analizando un poquito esta parte, vemos que lo que estaba fuera del templo y estaba el patio que correspondía a donde estarían los gentiles como tal. El patio que está fuera del templo debe ser identificado como parte de la ciudad santa, ¿ok? Como todo lo que está en la parte de la ciudad. Por tanto, el patio es parte del templo. No, eso es importante porque al incluirlo como parte del templo, está incluida los gentiles como parte de esta comunidad de fe en donde Dios habita. No es nada más ya en un concepto, por eso si yo lo veo, la cuestión de dispensacional, que vean que está a el judío y diferente está la iglesia. No, es parte de este templo, ¿ok? El patio exterior es considerado una parte esencial del templo, pero es ahora separado de esta protección. Entonces es importante y preguntarse por qué es separado, por qué ya no está dentro de esta parte de protección como tal, ¿ok? Entonces, las naciones que hollarán o pisarán son perseguidoras que no son parte de la verdadera comunidad del pacto. Esto va a aludir a algunos versículos que se encuentran o a lo que decía Isaías, y voy a leer Isaías 63, y en especial el 18 que tengo en azul. Me voy un poquito atrás, dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, para las tribus de tu heredad. Por poco tiempo los poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Entonces aquí vamos viendo esta similitud de lo que está hablando del hollarlo. ¿Ok? Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Esto habla en Isaías 63:18, y también hay una similitud en Daniel en el 8:13, y leo desde el 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó.
Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Vean el contexto de lo que está hablando, ciertamente es una profecía, pero es las mismas palabras, el mismo sentido, tanto como Isaías y como Daniel. Entonces, para poder interpretar lo que estamos viendo en el Apocalipsis, tenemos que, nuevamente, como lo hemos estado haciendo siempre, recurrir al Antiguo Testamento. ¿Ok? Y vean en el 14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. 2200, 2300 tardes, si lo veo, van a ser ahí las 1300, pues 150, básicamente de los que estarían como días, porque dice de mañanas. Entonces, vemos que la ciudad sea medida. ¿Ok? En el capítulo de Apocalipsis 21, 15, 17, esto ahora que vamos a ver, esto está apuntando a la Jerusalén celestial. El Apocalipsis, vamos a tener 22, entonces aquí estaríamos ya en sí, en la parte última. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ahora, hemos comentado este versículo varias veces y vamos aquí para volver a refrescar. El hecho que mida todo igual no quiere que la ciudad celestial de Jerusalén sea un cubo, sino que es perfecta. ¿Ok? Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Dice, muestra muy semejante a la profecía del templo que habla en Ezequiel de capítulos 40 al 48. No los vamos a ver porque son muchos, pero para que los que quieran leerlo, es semejante esto que estamos hablando a lo que Ezequiel había profetizado y por lo tanto a su identificación con el templo en los versículos del 1 al 2 que estamos leyendo. Entonces, ahorita sí podemos nosotros asociar a esto como parte precisamente del templo. Los creyentes en la tierra son miembros y representantes del Jerusalén celestial, ¿ok? Porque recordemos que lo que pasa en el cielo, digamos, la imagen, el reflejo, va a estar en la tierra. Por eso cuando se habla que la iglesia, y no hablo que una iglesia así local, sino la iglesia de creyentes, refleja lo que está en la congregación de todos los santos que han muerto y que están ahora en el cielo, esperando que Jesucristo y deseando que venga a enjuiciar para inaugurar el reino de Dios en la tierra. No estaremos en el cielo, estaremos en la tierra. Ok, dice en el versículo, el versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ok, estos van a ser, si vemos semanas, hablan las 42, también hablan de 3 años y medio, hablan de cuestiones de días y ahora 2260 equivalen precisamente a 3 años y medio vestidos de silicio porque van a estar bajo pruebas, bajo persecución. ¿Ok? Después, en el versículo 12, que es el capítulo que sigue, sí, el capítulo que sigue, y lo vamos ahora a asociar, vean, y habla de la mujer, que también va a hablar de la mujer como tal, pero va apuntando ahorita hacia la cuestión de la iglesia. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días.
Cuando estos son 1160 días, estamos hablando de la cuestión del fin, no en sí de una mujer que va a huir a un desierto y una persona en particular va a estar 1260 días o los 3 años y medio, sino que es la iglesia que el desierto representa las pruebas. Si yo lo veo cuando entraron, como en Moisés, van al desierto a ser probados. Cuando Jesucristo es probado por Satanás, lo prueba en el desierto. Y ahora estos van a huir y van a estar en el desierto probados, en donde van a estar sostenidos o sustentados, perdón, por medio de Dios durante estos 3 años y medio. Y se le dieron a la mujer las dos alas en el 14 de la gran águila para que se volase de delante de la serpiente al desierto. Vean, la serpiente de Satanás al desierto nuevamente sigue siendo el mismo escenario como cuando Jesucristo yo puedo decir, fue probado por Satanás, llevado al desierto, porque el que es llevado hacia allá, es llevado al desierto para ser probado por Satanás, más bien dicho. Entonces yo puedo decir, es llevado al desierto para que sea tentado por la serpiente, que es lo mismo, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto tiempo en tiempos y la mitad de tiempo hace la manera en que se escribe a, a la referencia hacia estos 3 años y medio, estos 1260 días, que es básicamente lo mismo. Quiero que observen que se hablan de diferentes maneras, pero todo está hablando básicamente de lo mismo. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 5, quiero que veamos algo, pero antes voy a leer los cuatro primeros. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ok? A una apostasía. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses, si lo vemos, es básicamente lo que se está hablando cuando estamos hablando en el versículo 2, ¿ok? Que va a ser hollado por 42 meses. Entonces, aquí en esta vemos que se le da autoridad para actuar 42 meses. Vean cómo se está ligando y está hablando básicamente de lo mismo, ¿ok? Ahora, vemos que esto es otro capítulo, está pasando lo mismo, pero hay en el Apocalipsis, como hemos dicho, estos paralelos que van actuando progresivamente. Ok, entonces, y el 6 y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vean que está, ha sido liberado en esta parte. Satanás bíblicamente será liberado al final durante este tiempo y va a ser una persecución sumamente más fuerte de lo que se ha visto. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vean que no es que Satanás se vaya, haga todas estas cosas totalmente sin la autoridad y permiso de Dios, sino aquí claramente dice, y a todo esto, dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La expresión tribu, pueblo y lengua y nación es sobre toda la tierra. ¿Ok? Entonces se le va a permitir. Y si veíamos en este capítulo, en esos versículos que leímos, que es el que los va a sustentar durante ese tiempo, Dios. ¿Ok? Sufren, están sustentados, probados, porque está también ahora, ha sido suelto,
Satanás, y esto nada más es lo que después de ahí vendrá entonces el juicio. ¿Ok? Esto es algo, esto todavía en sí no pasa. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, todos los incrédulos, que fue inmolado. ¿Ok? Vean cómo el hecho que diga Cordero de que fue inmolado va a aplicar obviamente a Jesucristo, pero a toda su obra. ¿Ok? A todo lo que hizo, es parte y lo que viene, y la redención que tiene, ¿ok? Que hizo para todos los que le creyeron en él. Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vean, ¿no? La paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué? Porque están en persecución. Cuando yo leo, por ejemplo, estos versículos en lo personal, me acuerdo de en Hebreos, principalmente en el capítulo 10, antes de entrar al 11, cuando dice, es pues la fe. Y todo esto que antes de la fe tendría que regresar al capítulo 10, y precisamente ahí está en persecución. Y ellos necesitan también estar animados. ¿Ok? Entonces, esa sería esta parte de estos versículos, y el trasfondo para entender el pisoteo y la ciudad muestra que aquellos que metafóricamente pisotean no están siendo engañados o convirtiéndose en apóstatas, sino que representan la verdadera comunidad de creyentes bajo persecución. Es importante ver que a diferencia de lo que se enseña actualmente en muchos lados, de que prometen de que todo está bien, es totalmente lo contrario. O sea, va a haber tendremos persecución, sufrimiento, y etcétera, etcétera, todo. ¿Por qué? Porque eso pertenece al mundo. Y estamos esperando cuando todo eso después se acaba. De hecho, una parte en el Apocalipsis dice que Dios quitará toda lágrima del creyente. Es decir, no lo vamos a recordar lo que se sufrió. Ok, entonces vemos ahora los versículos del 3 al 6 de este capítulo, que explican primeramente el propósito de medir, que está en el 1 al 2, lo que habla que se tiene que medir. Esto es el establecimiento de Dios, de su presencia habitando entre la comunidad de los últimos tiempos, está dirigido a asegurar la efectividad del testimonio de la comunidad de testigos en ese tiempo. Los creyentes deberán ser profetas como los grandes profetas del Antiguo Testamento, y lo vemos ahorita del versículo 4 al 6. Estos testigos, vean, son los dos olivos. Vean que el sentido figurado que habla de testigos, y los ven ahora como si fueran olivos. Y los dos candeleros, vean que es los dos y también estos dos candeleros. Entonces está hablando tanto la imagen de los dos olivos como la imagen de los dos candeleros, no que sean cuatro. Dices que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ok? Están dos testigos. Ahora, cuando vemos candeleros, y si lo vemos desde el punto de vista de Apocalipsis, vamos a ver que en Apocalipsis 1 hablaba acerca de los siete, ahí de los candeleros que se tienen, y apunta a las iglesias, ¿ok? Que estamos hablando. Así que los candeleros, en este sentido, va a apuntar a candeleros. Cuando habla de los olivos, y vemos que Israel también es en el Antiguo Testamento asociado al olivo. Entonces, vemos en el 5, si alguno quiere dañarlos, es el versículo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, la iglesia, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dios dará autoridad para confrontar al enemigo. Podemos concluir y un poco leyendo estos versículos. Los dos testigos mencionados, quienes profetizan, no son personas, sino que representan el cuerpo de la iglesia y su capacidad
como testigos fieles de Cristo, porque tendrán que atestiguar bajo también esta gran persecución. Será una prueba muy fuerte, ciertamente, para todos estos, pero estos van a reflejar todo lo que está, lo que viene de la época, de la era de la iglesia, pero en estos últimos tiempos va a ser todavía más de lo que se tiene. Entonces, en la siguiente sesión, vamos a ver cómo se les identifica este, a estos como las iglesias y veremos los otros versículos para obtener un poquito más de este trasfondo de de estos dos testigos que se está ahí hablando. Así que les motivo a que vuelvan a escuchar esta sesión para continuar viéndolo.